Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Hola hermanos, soy la hermana Dolca Vázquez de la Iglesia Atizapán de México y bueno, quiero compartir con ustedes un poco mi testimonio acerca de cómo recibí la salvación. Primero que nada, quiero leerles un versículo que me gusta mucho, que es en Juan capítulo 14, 12 y dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Quiero contarles que yo realmente cuando era joven no le daba mucha importancia a Dios.
Mi vida era ir a misa todos los domingos. Yo vengo de una familia católica y todos los domingos íbamos a misa. Y bueno, por supuesto, cuando yo tenía alguna fiesta, siempre iba a la misa para que no pensaran las personas que me invitaron que solamente yo quería ir a la fiesta, pero esa era mi manera de ver a Dios. O sea, tiempo realmente no tenía para Él, no sabía en realidad quién era, no sabía toda la gracia que hacía, pero al final de cuentas descubrimos, mi familia y yo, que de verdad hay un Dios que siempre nos ayuda. Y quiero contarles que, bueno, mi vida realmente en base a muchas circunstancias, Dios me permitió ver su grandeza. Y quiero platicarles que cuando yo me casé, mi primer embarazo iba muy bien, pero 2 días antes de yo poder tener a la bebé se ahorcó con el cordón umbilical. Desde entonces siento que fue un llamado de Dios hacia mi familia, hacia mí, y bueno, pues realmente nunca hicimos caso de eso. Pasaron 13 años, tengo un primo dentro de la iglesia que constantemente nos decía, ¿cuándo les leo la palabra? ¿Cuándo les enseño la palabra? La verdad yo ni Biblia tenía. Pero bueno, después de ese tiempo vino otra circunstancia con otro de mis hijos. Yo tuve 3 hijos, pero con uno de mis hijos vino un tema de cáncer en el tallo cerebral y pues realmente fue una situación muy difícil porque nosotros creíamos como personas, como seres humanos, que en realidad nosotros podíamos resolver todos los problemas que en un momento dado nos suscitara, todos los problemas los podíamos solucionar porque creía en mí, porque pensé que yo era lo suficientemente para poder resolver esos problemas. Pero cuando viene la situación de mi hijo Santiago, pues la verdad fue algo muy devastador, sobre todo para mí, para mi esposo, porque realmente no sabíamos a quién recurrir. Y bueno, pues visitamos muchos doctores, visitamos muchos países y de verdad, pues todos nos decían lo mismo, no hay una cura, no hay solución para este problema. La verdad es que pues estábamos devastados y bueno, en ese momento empezamos a escuchar la Biblia, empezamos a escuchar la grandeza de Cristo y fue lo que en realidad nos dio mucho consuelo porque a mi hijo no le daban más de 3 meses de vida, pero por la gracia de Dios mi hijo vivió 1 año 3 meses, pero verdaderamente yo les puedo decir de verdad que es una gracia, aunque muchas personas lo pueden ver como desgracia, es una gracia que Dios me permitió a través de mi hijo conocerlo, acercarnos a Él, porque de otra manera nunca nos hubiéramos acercado a Dios. Y bueno, la verdad es que hoy por hoy quiero comentarles que en realidad tenemos la fuerza de Dios, tenemos esa sabiduría de que Dios no nos abandona, de que Dios siempre está con nosotros. Y en realidad, pues bueno, tengo otro hijo que por la gracia de Dios ahora se fue de misionero a Corea y también es una gracia inmensa porque mi hijo de hecho ya iba a entrar a la universidad y se presentó esta oportunidad y de hecho mi hijo decía, los caminos de Dios no son mis caminos ni los pensamientos de Dios porque en realidad dentro de su rebeldía, porque mi hijo tiene 19 años ahora, pues obviamente él decía, ¿yo qué voy a ir a hacer a una iglesia, no? ¿Yo qué voy a ir a Corea? Pero en realidad todo se le abrió, Dios le permitió abrirle tantas puertas que él logró poderse ir el año pasado, en agosto, y bueno, pues se fue a Corea y este año probablemente en mayo, junio, él está regresando, pero con un corazón diferente, con una mentalidad completamente diferente a comparación de la que se fue. Y bueno, la verdad es que de verdad Dios nos ha permitido mucha sabiduría. Quiero leerles y compartir con ustedes otro versículo. Está en Primera de Pedro, en 5, en el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca.
Y quiero comentarles otra cosa. Hoy por hoy, nuevamente, tuvimos otra prueba de Dios, porque mi esposo el año pasado le detectaron una enfermedad que verdaderamente tampoco sabíamos de dónde venía, por qué venía, y bueno, fue el año pasado batallar con muchos médicos que en realidad le dijeron, no tienes dinero, no te alcanza, no te podemos atender, no tienes un seguro suficientemente grande como para llevar a cabo un tratamiento que te pueda ayudar. De verdad para nosotros fue caminar, tocar puertas, médicos que abandonaron a mi esposo. Y bueno, la verdad es que hoy por hoy les puedo decir que todo lo que en un momento no avanzamos el año pasado, este año Dios ha permitido por su grandeza que mi esposo estuviera internado en un hospital, que le dieran la atención necesaria. Dios permitió encontrarnos con unos buenos médicos que en realidad, la verdad, hoy por hoy podemos decir que mi esposo está bien porque le han dado un buen tratamiento, pero nada es por nosotros, en realidad nada es por nosotros, todo es obra de Dios, porque mi esposo hoy por hoy le tenían que haber hecho una transfusión. Y bueno, pues no fue necesaria. En realidad vemos cómo Dios ha trabajado. A veces pensamos pues que Dios no está vivo, que Dios no trabaja, que Dios no nos escucha. Y muchas veces Satanás permite tener muchos pensamientos de Dios no va a trabajar, mira tu Dios, ¿dónde está? ¿Dónde lo encuentras? ¿Ya viste cómo te está permitiendo tanta desgracia en tu vida? Pero finalmente yo no lo veo así. Hoy por hoy les puedo decir, hermanos, que verdaderamente es una gracia porque de esa manera pudimos conocer a Dios, porque de esa manera conocemos cómo trabaja Dios y que en realidad sus tiempos no son mis tiempos y que de verdad, o sea, Dios nunca nos abandona. Hoy por hoy mi esposo está muy contento porque le hicieron un trasplante de médula la semana pasada. Y la verdad es que fue un momento difícil porque en realidad pues no teníamos la certeza de que el trasplante iba a pegar, de que las células madres fueran a darse. Entonces fue una situación no tan fácil, realmente fue una situación difícil porque todo es muy nuevo para nosotros. Nunca habíamos tenido un familiar que tuviera un trasplante de médula. En realidad, todo lo que nosotros hemos descubierto, todo lo que Dios nos ha permitido conocer, realmente todo nos ha llevado a los caminos de Dios. Y sabemos perfectamente que pues no hay otra solución, o sea, no hay otra solución más que caminar con Él de la mano. Porque en realidad yo en mi caso y mi esposo somos débiles. ¿Y cómo podíamos nosotros solucionar ninguna situación, ni la de mi hijo Santiago, ni ahora la de mi esposo? Porque por mucho que uno visite médicos con mucha sabiduría, aunque nosotros tuviéramos todo el dinero, en realidad eso no es nada a comparación del poder de Dios. Dios es misericordioso, de verdad. Hoy precisamente descubrimos que mi esposo ya le están haciendo sus defensas, lo cual es muy bueno, lo cual los doctores le dijeron que no hay necesidad de hacer una transfusión, lo cual también es muy bueno. Y en realidad mi esposo está muy contento. Aparte, mi esposo tenía una actitud muy positiva porque en realidad él me decía, todo está en Dios, Dios va a trabajar. Y yo de verdad, incrédulamente, muchas veces decían, se me hace que no va a trabajar, pero de verdad Dios nuevamente nos permite ver sus caminos, ver cómo trabaja y que de verdad pues Dios no va a trabajar al ritmo que yo quiero. Dios tiene sus tiempos y Dios sabe en qué momento Él decide trabajarlo y cómo trabajarlo. Entonces, hermanos, de verdad, yo los invito verdaderamente a que ustedes escuchen la palabra, en que realmente todo lo que en un momento dado yo les comento, todo viene en la Biblia, todo viene en la Biblia, nada es
hecho por el hombre, verdaderamente nada es hecho por el hombre, y que hoy por hoy puedo darle gracias a Dios porque aunque muchas veces pensé que esto era en contra de nosotros como familia, hoy por hoy puedo agradecer que a veces en la tragedia, si uno lo quiere ver así, realmente conocemos al verdadero Jesucristo y verdaderamente conocemos nuestro corazón. Entonces, doy gracias al Señor por todas sus bendiciones, por toda su misericordia, y me despido, no sin antes decirles verdaderamente que todo lo que ustedes quieran descubrir está dentro de su palabra. Muchas gracias, hermanos. Hasta luego. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Hoy es la clase de evangelización número 3. Vamos a buscar la palabra de Dios, Hechos capítulo 17. Del versículo 24 voy a leer. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanos, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueda hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hasta el versículo 31 he leído. Cuando apóstol Pablo llegó a la ciudad de Atenas, él estaba observando a los hombres que estaban buscando a muchos ídolos, dioses. Por esa razón él estaba empezando a decir acerca de nuestro Dios es creador. Entonces nuestro Dios creador, que creó a todos los hombres del mundo, para que todos los hombres del mundo que conocieran sobre el poder de nuestro Dios, sobre creación de nuestro Dios. Como lo que está hablando, dice que Dios tenía todo, por eso Él hizo
al universo, a la tierra y también Él creó a los hombres. Dios está dando la vida y aliento y también todas las cosas, así dice. Entonces vamos a ver el versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Significa que cada día nosotros estamos tomando agua, respirando de aire, manteniendo nuestra vida. Todas las cosas, ¿de dónde venía? Eso es de Dios. Por eso, siendo criatura, sí o sí tiene que reconocer que existe nuestro Dios, el Creador. Pero el ser humano estaba siendo ignorantes. Por primera vez que estaba descubriendo que la tierra gira, no es que el sol gira cada día, sino que el sol se queda fijo y luego alrededor del sol y la tierra gira cada día, como dice rotación. Y también cada año una vez y puede girar alrededor del sol, translación. Entonces, y el hombre se llama Nicolás Copernicus. Nicolás Copernicus. Él estaba descubriendo que no es que gira el sol alrededor de la tierra, sino que la tierra gira alrededor del sol. Es totalmente antónimo, contradicción. Pero antes de descubrir este sistema, ¿no?, mucha gente estaba creyendo que cada día el sol estaba girando. Cada día estaba girando sol alrededor de la tierra. Por eso, durante muchos años, toda la gente estaban confiando que la tierra estaba quedándose fijo y luego el sol se levanta, gira. Pero imagínense, ¿no? Para girar el sol alrededor de la tierra cada día durante 24 horas, una vez al 24 horas para girar, ¿cuánta velocidad de movimiento debería ocurrir? Ustedes saben que, como igual que no, para girar alrededor de Sol, la Tierra, durante un año, como translación, ¿cuánta velocidad está ocurriendo? Más o menos un minuto corre más o menos 1600 kilómetros. Entonces, translación es más rápido que rotación. Rotación es como cada hora lleva como 1700 kilómetros por ahí para girar una vez. Pero para hacer translación, llevando casi 365 días, llevando como un año. Con esa velocidad, está corriendo como un minuto, 1700 kilómetros corre, pero llevando casi un año. En esa velocidad debería correr el sol alrededor de la tierra. Entonces, ¿cómo tiene que correr rápidamente? Más
capacidad debería tener lo que está ocurriendo en la tierra. Entonces, durante un día debería correr como la distancia de lo que debe correr la tierra un año. Durante un año debería correr largamente la distancia alrededor del sol, pero el sol si quisiera girar alrededor de la tierra, entonces ya increíble. Por eso si la gente puede saber sobre el sistema, no puede creer que el sol gira alrededor de la tierra cada día. Pero ¿por qué estaban creyendo la mayoría de gente? Porque nosotros donde estamos quedando en la tierra se ve como fijos, como planos, llanuras. Nunca nosotros podemos salir de la tierra como saliendo hacia el universo y por medio de satélite y puede ver hacia la tierra. En aquel entonces puede imaginar, puede saber forma de la tierra. Pero antes de viajar al mundo o antes de descubrir este sistema por medio de Nicolás, nadie podía pensar esto. ¿Cómo puede girar la tierra? Por esa razón, el Papa de Iglesia Católica estaba haciendo juicio contra Galileo Galilei, ¿no? Porque Galileo Galilei, él confió en la verdad de lo que había dicho Nicolás. En aquel entonces, mucha gente, ¿no?, decía que no tiene que decir Galileo Galilei. ¿Cómo puede decir que la tierra gira? Nosotros podemos ver cada día el sol que gira. Sí, una vez puede insistir, decir que girando la tierra cada día, entonces ya usted será muerto. Así había tenido juicio, así dice, ¿no? Pero él decía que pensando, ¿no?, recibiendo juicio iba a morir. Por eso él decía, negándose. Sí, me parece que es una equivocación mi idea, ¿no? Está bien, ya. Digamos que el sol gira, ya, está bien. Terminando el juicio, saliendo de tribunal, él decía que, pero la gira, la tierra gira, así decía. Ante el juicio de Iglesia Católica, no para morir, él se negó, pero en su corazón se quedó la verdad. O sea, imagínense, cuando confía en su vista, solamente puede creer lo que se ve. Cada día nosotros podemos ver el sol que está girando, ¿es cierto? La luna está girando. Y se puede sentir que nosotros como céntrico, ¿no?, ya estamos quedando en el centro. Por medio de nuestra norma está moviéndose, así piensa. Pero alguna persona descubrió la verdad, no es así. Sistema solar, de primero hay sol y luego todo está girando alrededor del sol. Eso es la verdad. Pero, ¿en qué momento estaba diciendo esta palabra? Nicolás Copérnicus, él vivía como más o menos 1500 años por ahí después de
Cristo, ¿no? Pero hay un libro, se llama Job. En el libro de Job está saliendo una cosa curiosa. Ya busquemos Job, capítulo 26. Antiguo Testamento, Job, capítulo 26. Así sale el versículo 7. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Así estaba diciendo Job. El versículo 7 es muy curioso porque él estaba diciendo que él extiende el norte sobre vacío, dice, sobre vacío. Significa que si alguna persona no quiere poner algo, se necesita base. Sin poner base no sustenta, no puede sustentar. Por eso nosotros usamos siempre soporte. Por ejemplo, ahora está haciendo grabación de cámara a través del celular. Entonces, sin soporte, ¿cómo puede fijar hacia mi cuerpo para que salga bien de video? ¿Es cierto, no? Sin soporte no puede quedarse fijamente. Entonces, Job estaba descubriendo, mirando al cielo, como decía, Dios había colgado la tierra sobre nada, así dice, sobre nada. Es decir que él como si fuera que había visto la forma de la tierra que era redondo, que se quedó como igual que la luna. Ya nosotros cuando miramos la luna en la noche, no hay soporte, pero está quedando en el cielo. Pero en la época de Job, que vivía, entonces más o menos esta persona vivía como en la época de Abraham. Así alguien dice, Entonces más o menos 2000 años antes de Cristo. Tal persona, ¿cómo podía entender que Dios había colgado la tierra como redonda y había puesto en el vacío que no hay nada? Muchos tiempos antes de descubrir de América a través de Cristóbal Colón, 1492, en aquel entonces mucha gente estaba pensando al límite de mar. Por eso, si alguien viaja constantemente rumbo hacia fondo de mar, se cae, como si fuera catarata. Por eso era prohibido de viajar largamente, porque si viaja largamente y se cae, ¡pi! Entonces, ¿quién estaba poniendo soporte hacia la tierra? Nadie sabía. Solamente pensando como lo que se ve, y hay tierra
y no se mueve, y luego así estaba viviendo. Por eso hay límite de distancia de mar cuando viaja por medio de barco y un día se cae, no va a volver. Pero a través de Cristóbal Colón podía descubrir donde nosotros estamos viviendo esta tierra, ¿no? Este continente, y luego él volvió a Europa, España, y luego trajo muchas personas. Es decir que antes de descubrir la verdad, la gente estaba confiando mentira. ¿Es cierto? Mentira. Por esa razón, Dios tanto quería enseñar acerca de su existencia. Por esa razón, si una persona quiere creer en Dios, de primero tiene que llegar una sabiduría para que reconozca acerca de nuestro Dios. Dios es creador. Dios me creó. Dios me dio la vida. Así debería creer. Y luego el versículo 8, como dice, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Ya un día hay diluvio, ¿no? Cuando hay lluvia del cielo, se cae muchísimo como agua. Pero al ver al cielo, solamente se ven nubes. ¿Es cierto o no? Se ven nubes. Pero se cae lluvia. Con esta palabra, como decía, estaba sosteniendo de aguas en nube, pero no se cae. Hasta que se ha caído por la lluvia, está manteniendo, así dice. Por eso, ¿quién está dominando naturaleza de este planeta? Nuestro Dios. Significa que Dios está sustentando. Ya busquemos una palabra más. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, Nuevo Testamento. Busquemos Hebreos capítulo 1. Y luego vamos a ver esta palabra, como dice. El versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora ya nosotros podemos descubrir dos cosas son muy importantes para nuestra fe. Número 1, Dios creó al universo a través de nuestro Señor Jesucristo, así dice. Alguna religión todavía está menospreciando el poder de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hizo como imagen de su madre María, y luego la madre de María está cuidando un bebé, se llama Jesús. Entonces nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años
atrás había nacido, crecido, ¿es cierto? Hasta 33 años él vivía, quitando el pecado del mundo, murió en la cruz. Pero alguna iglesia todavía está considerando Jesucristo como si fuera bebé. ¿Eh? ¿El bebé qué hace? El bebé solamente hace daño y molesta a su madre. Deme galleta, deme leche, deme. Y algo bebé, bebida. No están confiando que Jesucristo es mismo Dios que era creador. Significa que no solamente nuestro Dios Jehová creó al universo, a la tierra, a los hombres del mundo, sino también Jesucristo es mismo Dios. Él creó al universo y luego, como dice el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, dice. La imagen misma de su sustancia. Significa que imagen de Dios es Jesucristo. ¿Y quién, así hablan, quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Dice. Ya, los científicos estaban descubriendo de dónde viene energía para que gire la tierra cada día. Cada día no está descansando, no está parado algún momento, ¿no? La tierra dice que, ay, basta, durante 1000 de años estamos girando ya, vamos a descansar poco ya. Si descansa, ¿qué es lo que pasa? Cuando no gira, como esta velocidad que está corriendo, ¿no? Inmediatamente va a subir temperatura donde llega solar. En esta tarde, ¿no? Nosotros podemos escuchar la noticia de Buenos Aires, de Argentina. Temperatura está llegando más de 36 grados. En Santiago de Chile ahora está llegando como 31, un grado por ahí. En aquel entonces ya la gente, como dice, no puedo aguantar, no puedo vivir. Si no puede vivir, entonces ¿qué hace? ¿Quiere morir? Siempre dice, no puedo aguantar, que muero ya. Pero la gente no muere fácilmente. ¿Sabe eso? Cuando hay guerra, la gente vive. Cuando hay dificultad y pasa hambre, y también puede mantener la vida. Por ejemplo, ¿no? En Corea del Sur, en el año 1950 hubo guerra. Hasta 1953, durante 3 años, estaba teniendo guerra y luego destruyó muchos edificios y las casas. Convirtieron muchos pueblos de nuestro antepasado, eran como mendigos. Siendo mendigo, que necesita mantener su vida, tenía que mendigar. Por eso, muchos que estaban persiguiendo a los soldados de Estados Unidos, norteamericanos. Hello, give me, hamburger, give me, chocolate. Por eso, mucha gente estaba injertado de la relación de campamento de los soldados de Estados Unidos. También uno
para recibir ropas por la donación. Y también las comidas desechables, como después de comer lo que sobra y tirando como si fuera basura, ¿no? Pero alguno estaba juntando, llevando, hirviendo otra vez. Hoy en día ya hasta cerdo no puede comer. Pero en esa época no tenía nada. Entonces, teniendo la vida, ¿cómo puede morir? ¿Usted piensa que por tener hambre la gente va a suicidarse fácilmente, no? Al revés, totalmente contrario. Cuando uno tiene hambre, dificultad, persecución, ya de fondo de su corazón se levanta, ánimo, ánimo, ya vamos a aguantar, vamos a vivir para mejorar nuestra vida. Pero cuando llega, desanima y quiere suicidarse, cuando tiene todo, teniendo la casa, teniendo ropa, teniendo auto, teniendo dinero, pero no tiene esperanza en su corazón. Se llama depresión. Cuando llega depresión en su corazón, también llega el pensamiento de acabar su vida, suicidarse. Es peligroso. Por esa razón, la gente ya puede vivir. Nosotros tenemos que encontrar esta palabra, ¿no? Creer en esta palabra. Dice que Jesucristo sustenta todas las cosas. Sustenta, dice, sustenta. ¿De dónde venía esta energía que gire constantemente la tierra? De la palabra de Jesucristo. ¿De dónde venía este calor? De la palabra de Jesucristo. ¿De dónde venía respiración, alimentos? Por medio de obra de Jesucristo que sustenta todas las cosas. Por esa razón nosotros tenemos que reconocer que nuestro Dios, Jesucristo, son creadores y luego Jesucristo quitó todos nuestros pecados, purificó, como dice, acá dice el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo ya purificó una sola vez para siempre todos nuestros pecados, por eso está sentado en la diestra de majestad, el cual es nuestro Dios. Ya, busquemos una palabra más. San Juan capítulo 1. El versículo 1 así dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cómo dice? Nada fue hecho sin Él. ¿Quién es Él? El verbo se refiere a Jesucristo. Por esa razón, apóstol Juan es uno de discípulos de Jesucristo, el que recibió más amor que otras personas a través de Jesucristo, ¿no?
él podía ver poco diferente de la vista de los discípulos. Porque él estaba escribiendo acerca de nuestro Señor Jesucristo, que era creador. También era Dios mismo, así decía. Por esa razón, nosotros, depende de nuestro corazón que está reconociendo hacia nuestro Señor Jesucristo, será totalmente diferente. Alguna religión, como dice, considerando a Jesucristo como bebé, todavía hasta ahora está siendo bebé, que no puede hacer nada. Por eso la madre tiene que cuidarlo. Por eso, ¿cómo está enseñando? ¿Sabe? Que a quién tiene que orar. Cuando yo estaba escuchando radio en la ciudad de Santa Cruz de Bolivia, mientras tanto que yo estaba aprendiendo el idioma español, estaba escuchando frecuencia de radio, de repente estaba saliendo oración. Madre de Dios, bendíganos. Madre de Dios, escuche nuestra oración. Madre de Dios, perdónenos. Madre de Dios, siempre estaba hablando. Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios. Yo estaba pensando, Madre, ¿quién está diciendo? ¿A quién se refiere? Madre de Dios. Yo estaba buscando desde Génesis hasta Apocalipsis, nunca sale esta palabra, la Madre de Dios. Según mi punto de vista, alguna religión está ubicada como María, ¿no? Santa María, estaba pidiendo, pero nosotros tenemos que saber, creer. Según esta palabra dice que desde el principio estaba el verbo estaba con Dios, el verbo es Dios. Se refiere verbo nuestro Jesucristo. Imagen de Dios, así dice. Es decir que Jesucristo es mismo Dios. Por eso, como dice, fuera de Él, nada fue hecho. El versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas. ¿Incluye esta tierra o no? Incluye esta tierra. ¿Incluye nuestra vida o no? Incluye nuestra vida también. ¿Incluye el sol o no? Incluye el sol también. Todas las cosas. Significa que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él. Sin Jesucristo. Nada fue hecho, nada. Es decir que alguna persona está confiando la Madre de Dios más que Jesucristo, ¿no? Por eso está pidiendo. Pero no vale de nada, porque la Madre de Dios no existe. Solamente existía la mujer virgen. ¿Quién es virgen? La señorita que todavía no juntó con varón. Esa es virgen. Pero después de nacer Jesucristo, ella, María, se casó con José. Y luego engendró uno de 5 hijos. Jacobo, Judas, y etcétera. En la Biblia sale. Por esa razón, algunas personas estaban menospreciando a Jesucristo, ¿no? Nosotros sabemos muy bien de sus hermanos de Jesucristo. ¿Quién es Él? Él dice que Mesías, absurdo. Además, un hermano menor, como
Jacobo es como columna de la iglesia de Jerusalén, así convirtió. Antes de morir, él no confiaba en Jesucristo, pero después de morir Jesucristo, ya estaba estableciendo como anciano. El libro que sale Judas también, ¿no? Ese es un hombre que era hermano carnal de Jesucristo, porque su madre era María. Entonces, pasando muchos años, después de casarse con el hombre José, y luego engendrando uno de 5 hijos, y luego hasta ahora podemos decir que él ya era virgen. Tiene que saber sobre pronombre, ¿no? Pronombre tiene que poner exactamente, ya, bebé, niño, joven, señorita, y luego la que se casa con hombre, ¿cómo dice? Señora. Y luego, abuela. ¿Es cierto o no? ¿Quién es virgen? Algún momento que todavía no conoció nada de hombre. Eso es virgen. Pero hasta ahora dice que Virgen María, Santa María, Madre de Dios, perdónenos nuestro pecado. ¿De qué está hablando? Eso es fuera de la Biblia. No. Según esta palabra dice que Jesucristo sustenta todas las cosas y también Él purificó todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Ya, volvamos. Hechos capítulo 17. Nosotros estamos averiguando el versículo 27, así dice: para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Significa que Dios había creado todas las cosas a través de las criaturas. Alguna persona puede buscarlo. Alguna persona puede palpar a Dios. Alguna persona puede hallar. Porque Él no está lejos, sino que está cerca. Por eso una persona, ¿no?, pensando profundamente acerca de universo, naturaleza y planeta, también sobre su vida personal, ¿de dónde venía mi vida? Cuando la mujer que dio la luz, ¿y cómo puede decir? Abrazando un bebé que recién nacido, la madre puede decir que yo he hecho a ti, yo soy creadora, tú eres mi criatura. ¿Alguien está hablando? Si existe tal persona como mujer, por favor cuídelo, bien, cuídelo. La mayoría de las mujeres pueden decir: doy gracias a Dios por darme como regalo por su vida. En mi vida es una bendición que yo conozca a ti. ¿Por qué? Ella sabe muy bien que ella no tenía capacidad para hacer una criatura, un bebé, sino que podía recibir la semilla, la vida a través de Dios y engendró, nada más.
Una relación muy especial, madre e hijo. Y también hija. Es una bendición que nosotros nacemos. Después de nacer en este mundo, al ver sol, al ver ambiente, al ver la luna, ya nosotros tenemos que conocer y reconocer que existe el Creador. El Creador es nuestro Dios. El versículo 28 como dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, así dice. Por esa razón, a través de Dios, a través de Jesucristo, nosotros estamos viviendo, comiendo, manteniendo nuestra vida. Nadie confíe en su obra. Por su inteligencia está siendo rico, por su inteligencia está viviendo, manteniendo su vida. No es así. Tiene que reconocer que somos débiles. El día de hoy sí, Dios dice que voy a retirar mi vida. Vayamos. En aquel entonces la gente tiene que responder, sí, Señor. Así es. El día de hoy nosotros así terminamos clase número 3, la clase de evangelización. Mañana vamos a seguir más. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir este tiempo tan especial para nosotros, porque cada día nosotros podemos escuchar la palabra de Dios, escudriñando la verdad. Hoy en día Dios nos dio esta oportunidad de pasar curso de la clase de evangelización. Espero que nos dé sabiduría y también espero que abra nuestros corazones para que trabaje el Espíritu Santo del Señor y con su palabra. También bendiga a todos los pastores que están escuchando esta palabra, para que ellos también puedan transmitir la palabra del Señor al mundo, para que reciban la salvación a través de sus predicaciones. Cada día Dios está acompañando, cada día Dios está dando la bendición a través de la Biblia. Por eso nosotros podemos alabar a su nombre, Señor. Mañana otra vez queremos ver por su guía, por su misericordia. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. Saludos, hermanos. Una vez más les doy la bienvenida. Estamos teniendo este taller de evangelismo. Para mí, pues siempre es un privilegio el compartir acerca del evangelio con las personas. Y recuerden que estamos estudiando el evangelio sistemáticamente, ordenadamente, a través de 6 sesiones. Así que esta es la tercera sesión del taller. Sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con las enseñanzas de la Biblia. Todo lo estamos sustentando con la Biblia. Por cierto, los versículos están apareciendo ahí en su pantalla. En la primera sesión yo compartí con ustedes un pasaje de la Biblia, el Hijo Pródigo, y quiero que retomemos esta historia para continuar hablando del Evangelio. Vamos a ir a Lucas capítulo 15 y vamos a leer los primeros 3 versos de esta historia del 11 al 13. Dice así: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Hasta ahí nada más vamos a leer por ahora. Bien, hasta ahora hemos estudiado, hermanos, a través de 2 sesiones, la historia de cuando el pecado entró en el ser humano. Y yo les mencionaba que es importante entender no solamente el momento en que entró en el ser humano, sino también el contexto del pecado, que el pecado se originó en Satanás,
que Dios detectó el pecado en Satanás, la maldad en Satanás, cuando Satanás pensó en rebelarse contra Dios. No necesito ya a Dios. Yo no necesito depender de Dios. Subiré a lo alto, dice en Isaías. Subiré a lo alto y estableceré mi trono junto a las estrellas de Dios y seré semejante al Altísimo. Esa mentalidad Dios la reprobó. Es una mente reprobada. Curiosamente, ese mismo pensar, ese mismo corazón se transmitió al ser humano. Hemos visto en Génesis 3 cómo cuando Eva se encontró con Satanás, fue engañada por él. Y Eva dejó de escuchar a Dios y comenzó a escuchar a Satanás. La historia del hijo pródigo, yo les mencioné que es muy importante para entender el Evangelio, porque este joven, este hijo menor, precisamente es la sombra del ser humano. Y dice esta historia que el hijo menor un día le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, dame mi herencia, porque me voy a ir de la casa. Este hijo menor, obviamente, pues estaba cansado de vivir obedeciendo a su papá, bajo la sombra de su papá, siguiendo reglas. Se cansó de alguna manera y decidió irse a una provincia apartada. Para esto, obviamente, pidió la herencia, necesitaba el dinero, obviamente, para establecer un negocio, ser exitoso. Simplemente ser exitoso igual que su padre lo era, como su padre lo era. Entonces, cuando el hijo menor pidió la herencia a su padre, la parte de los bienes que le correspondía, su padre se los dio, ¿verdad? Este joven tomó sus cosas y se marchó de casa de su padre. Pero dice el versículo 13, vamos a leerlo nuevamente: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Quiero enfocarme en esta parte de la historia. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Quiero leer una palabra más en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es uno de mis versículos favoritos para explicar el problema del ser humano, el problema del pecado. Y este versículo se divide en dos partes. Son dos quejas, si así queremos llamarlo, son dos quejas de parte de Dios hacia el ser humano. La primera queja es: me abandonaste. ¿Sí? Eso Dios le reclama al ser humano. Eso Dios le molesta del ser humano: me abandonaste. ¿Sí? Dios no le está reclamando por qué mientes, por qué adulteras, por qué te enojas. Hemos visto que esos son frutos del pecado, pero en sí no es el origen. El origen es haberse apartado de Dios. Como lo hizo Satanás, igualito lo hizo el hombre. Es una réplica del corazón de Satanás. Se apartaron de Dios. No tomaron en cuenta a Dios, como leímos también en Romanos capítulo 1. Dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. ¿Sí? Fuente de agua viva. Dios es fuente de agua viva. En Dios tenemos una fuente inagotable de bendición, de gracia, de misericordia. Dios es esa fuente, pero el ser humano lo dejó. El segundo reclamo que Dios le hace al ser humano, y es en el que me quiero enfocar, y va de la mano con lo que hizo el hijo menor viviendo perdidamente, dice: y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esta parte es muy interesante en la Biblia y es parte del pecado, hermanos. ¿Sí? No solamente se alejó de Dios y está destituido de la gloria de Dios, sino que el ser humano, a partir de que entró el pecado en él, se dedicó a cavar cisternas propias. ¿Sí? Y este versículo, si se dan cuenta, está hablando del agua, porque el agua representa la vida, ¿cierto? Dios es fuente de agua viva, pero el ser humano lo dejó. ¿Sí? Es parte del pecado. No solo lo dejó, sino cavó para sí cisternas para
almacenar agua. Pero resulta que estas cisternas, hermanos, están rotas, según este versículo, y no retienen agua. No sirven, no funcionan para almacenar agua. El ser humano las fabrica, las construye. Aquí voy a almacenar mucha agua. Aquí voy a tener vida, aquí voy a tener éxito. Pero ¿qué resulta? El agua se escapa, se fuga. Finalmente ve su cisterna, está vacía. El hijo menor, regresando a la historia del hijo pródigo, el hijo menor, ¿qué pensó que iba a suceder yéndose de casa de su padre? ¿Qué se imaginaba? ¿Qué creen ustedes que se imaginaba yéndose a esa provincia apartada? Yo estoy seguro, hermanos, en su corazón de aquel joven nunca vino la idea de fracasar. ¿Están de acuerdo? Ese joven, ese hijo pródigo, nunca tuvo la idea de fracasar, sino él pensaba en tener éxito. Con este dinero, con esta herencia, yo voy a invertir en muchos negocios, voy a ser exitoso, mucha gente me va a querer, mucha gente me va a ayudar. Yo voy a ser igual de rico que mi papá, o tal vez más. Pero ¿qué dice la Biblia? Desperdició sus bienes y vivió perdidamente. ¿Sí? Eso hizo aquel joven, aquel hijo pródigo. Su cisterna que hizo estaba rota. No tenía funcionalidad. No retenía el agua, no almacenaba el agua. La cisterna que hizo aquel joven, ese plan personal, ese sueño personal que siguió, era una cisterna rota. Finalmente desperdició sus bienes y vivió perdidamente. Pero en su corazón no era ese el concepto. Él pensaba, yo estoy viviendo correctamente. Mi rumbo, mi camino es correcto. El ser humano, hermanos, aunque la Biblia nos explica que todo lo que hace el ser humano es una cisterna rota, todo lo que hace el ser humano apartado de Dios es inservible, es vano, trae aflicción, ¿verdad? Pero el ser humano no lo piensa así. Las personas, viendo su camino, viendo su plan, viendo su pensamiento, lo que ellos hacen en sus vidas, sus obras, su trabajo, ellos piensan, yo estoy viviendo correctamente. Dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Según el ser humano es correcto, ¿sí? Su camino es correcto, pero Dios dice, su fin es camino de muerte. Es parte del pecado, hermanos. Satanás nos hace creer, así como vas caminando, así vas bien. Aunque al final del camino haya un risco, haya un abismo, pero Satanás nos hace creer, tú vas bien, no vas a fracasar, tú vas a tener éxito. Irte de casa de tu padre fue la mejor decisión. Ya no escuches a tu padre. Lo mismo que Satanás le dijo a Eva. ¿Recuerdan ustedes cuando Satanás habló con Eva? En Génesis capítulo 3, versículo 7, ¿qué dice? Después de que Eva aceptó el corazón de Satanás, vio con buenos ojos aquel árbol prohibido, lo vio agradable, lo vio codiciable y comió de aquel fruto. ¿Qué dice la Biblia en el 7? Un versículo después. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué nos enseña este versículo, hermanos? Ya que el ser humano se dio cuenta de su desnudez, de su debilidad, sintió vergüenza, obviamente, y para tapar su debilidad, su desnudez, hizo un vestido, hizo una túnica, hizo, como dice aquí, delantales, ropa. ¿Pero de qué material lo hizo, hermanos? ¿De qué material fabricó Adán y Eva su ropa? ¿O fabricaron su ropa? De hojas de higuera. Hojas de higuera. Esto es muy curioso, hermanos, y nos enseña perfectamente la obra del hombre.
la intención del hombre de cavar cisternas propias para almacenar agua, sin saber que esas cisternas están rotas. Una pregunta, hermanos. ¿Sirvieron de algo aquellos delantales, aquellos vestidos de hojas de higuera? ¿Sí? ¿Sirvieron de algo? ¿Fueron útiles? Vamos a pensar, si yo me hago un vestido de hoja de higuera o de cualquier hoja, aquella hoja en un principio es flexible, ¿sí? Pero pasan 2 días, 3 días y con el viento, con el ambiente, con el sol, esa hoja se seca. Cuando una hoja se seca, deja de ser flexible y se convierte en una hoja quebradiza. Se rompe, se quiebra. ¿Cuánto tiempo les duró aquel delantal, aquella túnica o aquel vestido de hojas de higuera? Muy poco. Realmente no fue funcional, no fue útil. Además, la hoja de higuera es incómoda. La textura de la hoja de higuera es muy incómoda para la piel humana, causa irritación, es muy molesta. Entonces, no estaban a gusto. Además, les duró poco tiempo. La obra del ser humano, hermanos, la Biblia nos enseña, es inútil. La obra del ser humano para tapar su pecado, para cubrir su debilidad o para intentar llegar a Dios, es inútil. La obra del ser humano es vana. Vamos a entender esta enseñanza con la Biblia. Vamos a leer primeramente Eclesiastés capítulo 2, versículo 11. Dice así: Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. ¿Saben quién escribió Eclesiastés? La persona más sabia, más inteligente que ha pisado esta tierra. ¿Quién fue? Salomón. El ser más inteligente, más sabio, escribió esto. Miré yo mis obras, dice, las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que yo hice. Concluí que todo eso es vanidad. Mis obras, mi trabajo es vanidad, además, aflicción de espíritu, dice, y sin provecho, sin utilidad, sin propósito, mis obras no sirven. La persona más sabia que ha pisado esta tierra nos enseña esto. Las obras del ser humano son vanidad y aflicción de espíritu. Las túnicas o los vestidos de hojas de higuera fueron vanos también. No tienen utilidad alguna. Tarde o temprano se rompían. Tarde o temprano las hojas se secaban, se quebraban. Ese vestido era inservible. Además, mientras duraba, los primeros 2 o 3 días que las hojas eran flexibles, incómodo, muy irritable para la piel. La obra de Adán y Eva, su propia obra fue inútil. Salomón estaba de acuerdo. Mis obras son vanas. La obra del hijo pródigo también fue vana. Su plan, su proyecto, ese sueño que tenía de irse lejos de su padre, invertir su herencia en negocios, ser exitoso, ser muy feliz, ser rico en la provincia apartada. ¿En qué terminó? Desperdició sus bienes y vivió perdidamente. Un versículo más vamos a leer para entender la inutilidad de la obra del ser humano. Romanos capítulo 4, versículo 4 al 6. Dice así: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre
a quien Dios atribuye justicia sin obras. Este pasaje también es muy importante para enseñarnos acerca de la obra que el ser humano pretende hacer, para cubrir su debilidad, para cubrir su pecado, para agradar a Dios. Dice, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Sí? El que obra, el que confía en su obra, el que se apoya en su obra, dice, su paga, su retribución es deuda. Pero el versículo 5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Sin obras, pero cree, pero tiene fe en aquel que lo justifica, que es Jesucristo, más adelante lo vamos a ver, su fe le es contada por justicia. La obra del ser humano es deuda. La obra del ser humano es vanidad y aflicción de espíritu. Un verso más, un pasaje más. Isaías capítulo 1 del 11 al 13. Dice así, ¿para qué sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¿No me traigáis más vana ofrenda? El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Hermanos, Dios está hablando directamente al hombre. ¿Para qué me traes sacrificios? ¿Para qué me traes ofrendas? ¿Para qué te empeñas en hacer tu obra? Dice aquí, sangre de bueyes, de ovejas, de machos cabríos, el incienso, luna nueva, día de reposo. Fíjense, está citando la ley de Moisés. Y ahorita vamos en un momento a explicar y adentrarnos al tema de la ley. Estoy harto, dice Dios, estoy hastiado, cansado de que me traigáis sacrificios, ofrendas. Tu obra me cansa. Hermanos, la obra del ser humano es una cisterna rota que no retiene agua. Apartado de Dios, quiere hacer su propia fuente de agua, su propia cisterna que retiene agua, pero lo único que logra es fracaso. Su cisterna no le sirve de nada. Lo que hizo con sus manos, el trabajo que hizo, que tanto esfuerzo conllevó, termina en fracaso. El hijo pródigo, los delantales de hojas de higuera, toda la obra del ser humano es así. Y vamos a adentrarnos ahora sí en un tema muy interesante, porque yo les estoy diciendo ahora a ustedes que la obra del ser humano es inútil, es vana. Dios no espera nuestra obra para bendecirnos, ¿cierto? Pero alguien podría decirme, Eduardo, la ley, los mandamientos de Dios están relacionados con las obras. Tú estás diciendo que no, que la obra del ser humano, el esfuerzo del ser humano no sirve, es vano, es inútil. Pero ¿qué hay de la ley? ¿Qué hay de los mandamientos? Está relacionado con las obras. ¿Saben, hermanos? Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. La ley, los mandamientos que están escritos en la Biblia, ¿sí? Las ordenanzas, la ley de Moisés, está directamente relacionada con las obras del ser humano, ¿sí? De eso no hay duda. Pero, hermanos, vamos a entender cuál es el propósito de la ley. Porque es importante, también es dentro del Evangelio, esta enseñanza es básica para entender la salvación. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Por qué Dios envió la ley? Vamos a asimilarlo con algunos pasajes de la Biblia. Y la ley es un pacto
la ley es un contrato que hizo Dios con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo aceptó, ¿no? Obviamente ellos dijeron, vamos a cumplir, vamos a obedecer. Dios estableció este pacto y junto con este pacto estableció las reglas del juego, si así queremos llamarlo. Estableció las cláusulas de este pacto, de este contrato. Estas cláusulas o estas condiciones de la ley están escritas en Deuteronomio capítulo 28. Es un capítulo bastante largo, no lo voy a leer porque son más de 60 versículos. Pero en este capítulo, Deuteronomio 28, ustedes con calma léanlo en su casa, con un poco más de tiempo. Este capítulo, Deuteronomio 28, se divide en dos partes. La primera parte es las cláusulas, ¿sí? Las condiciones de la ley, si es que alguien cumple los mandamientos. Es decir, si tú obedeces todo lo que está escrito en la ley, estas cosas te van a pasar a ti. ¿Qué tipo de cosas eran? Puras bendiciones. Si tú obedeces todos los mandamientos que están escritos en la ley, tu vida va a ser bendecida. Va a haber abundancia. Dios siempre te va a ayudar. En tu almacén, en tu granero, siempre va a haber alimento. Tu vida va a ser bendecida. Pero la segunda parte de este capítulo, Deuteronomio 28, habla de las cláusulas que tienen que ver si una persona no cumple la ley. Si una persona no cumple algún mandamiento, alguna ordenanza de la ley. Entonces, enlista también, como cualquier cláusula de cualquier contrato, enlista también las consecuencias si es que se incumple la ley. ¿Cuáles son esas consecuencias de no cumplir la ley? Son maldiciones. Enlista ahí en Deuteronomio 28 una serie de acontecimientos que le van a suceder a aquel que no cumpla la ley, a aquel que rompa los mandamientos. Va a vivir espada tras espada, guerra tras guerra, aflicción tras aflicción. Va a haber solo maldición en su vida, solo destrucción en su vida, si es que no cumple la ley. Por eso, hermanos, para entender la ley, y si vamos a hablar del tema de la ley, que insisto, es parte del Evangelio, va relacionado con lo demás, tenemos que entender que si queremos vivir agradando a Dios, buscando la bendición de Dios por el camino de la ley, debemos saber las cláusulas del pacto, debemos saber las condiciones. Tienes que cumplir todos los mandamientos para que Dios te bendiga. Pero si rompes los mandamientos, aunque sea uno solo, tu vida será maldecida. ¿Ok? Es muy importante entender esto primero antes de adentrarnos al tema de la ley y cuál es el propósito de la ley. ¿Dónde dice esto? Santiago 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Si yo cumplí, la ley tiene 613 mandamientos, ¿sí? Si yo cumplí 612, el último me faltó, dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, cumplió todos los mandamientos, pero ofendió un punto, faltó en un punto, desobedeció un mandamiento, dice, se hace culpable de todos. Es la condición de la ley, ¿sí? Hermanos, terminó la sesión número 3. Es muy interesante este tema de la ley y los temas que vienen en adelante también son muy interesantes. Los espero en la sesión número 4, en la siguiente sesión. Recuerden que es un taller de evangelismo de 6 sesiones. Muchas gracias, nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.
Dios. Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Oh, cuán grande es Él, cuán grande es Él.